de Coca-Cola ese de un nuevo sitio disponer para un amigo más. Que ese es del diluvio que viene. De Es- la obra musical del diluvio que viene. No. ¿Cómo sí, está usted? sí, Buenos es días, del gracias diluvio por que viene. acompañarnos. Estamos iniciando este martes con usted. Estamos iniciando con mucha energía. Y le voy a decir por qué estamos iniciando tan alegres. Porque hoy es el día mundial. Bueno, antes que nada voy a saludar a Pau. Perdóname, ¿cómo estás, Pau? ¿Cómo estás, Fer? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ana? Nos está también, por supuesto, María aquí. Nos acompaña Diego. Y nos acompaña usted, que es lo importante. Así que estamos muy contentos. Gracias. ¿Saben por qué empezamos esto así? Porque hoy es el Día Mundial de las Alergias, de la alergia. Y usted dirá, ¿esto qué tiene que ver? Absolutamente nada. ¿Por qué se ríen? Pero cuando estábamos preparando el programa, yo confundí alergia por la palabra alegría. Y les dije, miren qué bonito es el Día de la Alegría. Y nos pusimos hasta a cantar. Luego, nuestra productora nos bajó de la nube en la que andábamos y nos dijo, es de la alergia, no de la alegría. Bueno, ojalá sea un día alegre para usted. Para nosotros lo es, porque empezar este camino de la historia con usted siempre nos da mucha Lleno de alegría. alegría. Y por eso cantábamos, nos estábamos hasta acordando algunas canciones de nuestra época que tenía que ver con la alegría. Pero hoy es el Día Mundial de la Alergia. Y esto es algo cada vez mayor. Les doy un dato que aquí me pusieron. Se calcula que el 20% de la población mundial sufre algún tipo de alergia. Yo no tengo ninguna, fíjate. Y decía... ¿O eso crees? Bueno, o tal vez, eso sí. crees, a lo mejor hay algún alimento que te produce una alergia, pero no es tan intensa. En todo caso no me causa. No me causa Hay alergia. alimentos que son más alergógenos que otros. Ajá. Sí. Por ejemplo, las fresas, todas las berries esas Las son nueces. muy alergógenos. Es que los seres humanos nos comemos todos, nos comemos unos a otros para acabar Bueno, pronto. sí, para acabar Pero pronto. bueno, Todavía no. Bueno, Pero En algunos restaurantes sí. Ay, no Iu. digan eso. Ay, ¿no, aquí en México? En Japón. entonces, Ah, sí, yo dije aquí en México en mi vida. No, No, Japón. pero bueno, no, hay he ido, no he ido a Japón. No he hay varias llegado ahí. alergias y sí están aumentando justamente también por el uso de pesticidas, Pesticidas. plaguicidas y todos los químicos que usamos, más todos los microplásticos, más todo lo que... Y hay algunas que son estacionales, ¿no? Porque Hay yo algunas oigo que son mucho del estacionales. polen cuando empieza la primavera, por Exactamente. Al El frío. polen, ¿Hay una alergia Hay al como frío? que cuando empieza el frío y así, sí, esa nunca la he entendido. pero sí hay. Bueno, es que tiene suéter. Y es de lana y la lana le da la alergia. Es lo que le da la alergia. Pero bueno, aquí los mexicanos, yo ahí sí me incluyo, tenemos una alergia que tal vez sea global. Yo tengo una alergia a los lunes. Sí. Yo es domingo en la noche y sigo con ese síndrome del niño Pero que yo iba creo a que es secundaria y global. decía, ¡ay, es lunes! Acuérdate de Garfield que odiaba los lunes. Ya me los llama los lunes. A mí me regalaron un día una taza, ¿no? Que decía Monday's coming. Ah, No, y sí es terrible, ¿no? Y si te la dan en la noche del domingo con tu café, Dios mío, ¿Y ya sí no te tienen causaba. ¿Son alérgicos a algo ustedes? yo no soy alérgico a nada, tú, Pau, Pues seguramente sí. pero no lo tienes así. No, a lo que son los jabones, Sí. todos los jabones olerosos, y eso me arruinan la piel. ¿De veras? Sí, tengo piel muy delicada. Sí. ¿Tú, Ana? Pues no, pero ahorita que le dice Pau, no sé si es una alergia, pero los perfumes, pero más bien me dan migraña, no es una alergia en Pues sí. debe ser algo parecido. Pero ¿Tú, podría Fer? ir por ahí. No, yo creo que tampoco tengo. Porque fíjate, nuestra productora, María, se hizo alérgica de hace muy poco, Hace 4 años. hace fue 4 años al chocolate. De Sí, las repente alergias pueden surgir que del me surgen, muero, ¿verdad? Diego, ¿tú Puede eres ser. alérgico a algo? De chiquito fui alérgico al pasto. Al pasto. Y como Ese es muy niño, común. Eso sí está de la... ¿no? Pero Pedro ese es muy alérgico al común. pasto. Al pasto, pero ¿cómo? Pero eso es muy común porque el pasto tiene ciertas... ¿Pesticidas o qué? No. ¿No? Tiene que ver con la estructura del pasto. Tiene como unos cierta... O sea, si tú ves una hojita de pasto así contra luz, tiene un montón de pelitos y esos pelitos causan alergia. Tienen... Si tú te ves en un microscopio un pasto, es impresionante lo que tiene. Sí. Y Yo en, por eso y siempre en he la dicho que piel, no hay que ver además. nada por el microscopio porque todo es horrible. Todo es increíble. La bióloga. La bióloga. No, es que Ah, si, bien. si tú ves por el microscopio Es otro lo mundo. que te comes, no comes nada. Pero es otro Se ve mundo. todo horrible. Se ve todo espantoso. Ok. O sea, ve un yogur
en el microscopio y dices, Dios, yo no me como esto nunca en la vida, ¿no? Es una cosa ahí espantosa. Que se va moviendo. Bueno, vamos a empezar nuestro recorrido Eso porque es el Día Mundial de la La Alegría. alergia. de la alegría, no de la alergia. Yo me puse tan contento cuando vi que era el Día de la Alegría que dije, ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ya, a partir de... ¿Y sí habrá un Día de la Alegría? Seguro que sí. Sí. En enero hay un Pues día. está el Día de la Felicidad, yo creo que es parecido, bueno. ¿no? Está bien. Está bien. Ahora, en las últimas encuestas que se hacen México. sobre países que son... Es muy feliz. México es muy feliz. Trabajamos un montón, ganamos muy poco, tenemos Miseria. servicios de la fregada, pero somos somos muy felices. felices. Así sobrevivimos. Pero fíjate, no, pero Bueno, Es que nos un hacemos mecanismo- burla de nuestras Es un mecanismo desgracias. de defensa maravilloso. pero ¿no? además lo digo en serio porque mira, países escandinavos que tanto nos sorprenden aquí en México, que tanto queremos imitar, tienen servicios de salud muy eficientes, ganan mucho dinero, trabajan jornadas muy considerables, casi no hay desempleo y están casi siempre en los países Más depresivo. más Pero ¿qué es ¿qué? eso? Nunca tiene El sol. clima, Oye, no hay pero luz, nunca no. tienen sol. Nunca tienen O sea, sol. si tú Clima. sales y siempre está Si son nublado, 6 pues meses dices, de no, noche. no me gusta. Bueno, pues ahí lo Sí. tiene usted. Bueno, vámonos a las efemérides. Por favor. 1889. No, ¿No? ¿Qué me estoy saltando? no, ver. bueno, ¿No era sí, esta? ponla, Ah, no, ya, sí ya era lo esta. quisimos No, a lo que quieras. Vasco de Gama. Vamos a hablar de Vasco de Gama, no te Ok, pongas así. ok. Bien. Es que luego yo ya ni entiendo mis rayones. No sé si los rayones son no o sí. Tengo que cambiar mi sistema. 1497, el navegante portugués Vasco de Gama parte rumbo a la India. Y la pregunta es, ¿y ahora sí? Sí, Ahora sí. ahora sí, y ahora sí. Ahora sí llega a la India. O sea, India. la maravilla de esto, lo que representa, que comentábamos, es que Vasco de Gama sí llega a la India y logra negociar con los musulmanes y cambia la historia porque entonces el control del comercio hacia la India y de las especias ya se vuelve un tema más internacional y por eso tenemos especies en la cocina española y portuguesa. Ujú. Ah. Gracias a la primera. Ahora, yo Por eso la sabía. comida inglesa sabe horrible. Sí. Yo siempre me he Fish and preguntado chips. Estoy de acuerdo. horroroso, sí. qué obsesión por las especies, Pues ¿no? porque todo sabía espantoso. Hombre, Esa era pero carne como hervida. para atravesar el mundo, encontrarse Una, continentes eran en caras. medio, hacer guerras por las especies, por el curry, por Dios, tal Bueno, vez. bueno, eran y por por caras. la el, pimienta. espérenme, y por el chocolate, y por tantas El por la- chocolate eso ¿Quién no La es una especie. canela. La el señor que canela. no puede vivir La sal. sin café se queja. ¿Tú harías una guerra por el café? Pero mañana. Mañana, entonces. Pero el café no es una especie. Es Es una un semilla. fruto. Es un O fruto. sea, es una especie. Pero bueno, pero igual, si tuvieras la que ir pimienta. hasta la A ver, India por piensa, él, no lo hubieras Carlos, sí, hecho. sí. Piensa, en esa época no hay refrigeradores. La carne se echaba a perder, pero aún así te la comías. O sea, Sí, hay sí. recetas de cómo preparar un faisán podrido. O sea, el chiste es colgarlo, que se vaya pudriendo y luego lo O cocinas. cómo conservar la carne con sal, O ¿no? cómo Por conservar la carne ejemplo. con sal. ¿Quién te Entonces, puedes imaginar necesitabas que las especias era? para que algo supiera más o menos rico. En vez de hervir un pollo muerto de hace quién sabe cuántos días, que no estaba bien conservado, o un pescado, y entonces No sé. las especias le daban Pero a pues, mí un siempre me ha saborcito. parecido que Después de esa esto me obsesión acabo por de las volver especies. vegetariano. Pero el ser humano siempre ha buscado un mejor sabor. Desde el hombre primitivo, la famosa sopa de piedra Sí, claro. era por los minerales de la misma piedra que la hacía menos insípida o su agua, por ¿Qué así era la decirlo. sopa de piedra, perdón? Ponían con fuego a calentar agua, pero le echaban piedra para que soltara estos minerales Ah, y entonces tuviera las sales. sabor Porque y tuviera un tenía poquito de sales. sabor. Yo sabía rápidamente, cuento una de un pordiosero que llevaba su sopa, su piedra, y llegaba a pedir limosna y decía, oiga, me puede dar, me podría hervir mi piedra, pero le va a saber muy feo, vamos a echarle cosas, y entonces al final le Tenía un daban gran caldo. una magnífica sopa, pero él siempre rescataba su piedra para la que Ese sigue. es un cuento donde se habla de la solidaridad, donde todos si ponemos, yo Ajá. se los veo mucho a los niños. Es muy Sí, bonito, es muy ¿sí? bonito, sí. mira. Es una sopa de De piedra. piedra. Claro. Hay una muy famosa en Oaxaca. ¿De piedra? Hay una sopa de piedra Ahora, famosa en Oaxaca. Y además esa ponen con una gran temperatura, María, las piedras. Ujú. Entonces realmente lo que hacen es al ponerlas en el agua hierve.
Sí, Y entonces eso es lo interesante. Hay una transferencia, tú que eres Exacto. bióloga, y le da un sabor muy especial. Ahora, hablando de especies, ya no sé ni en qué andamos. Yo quería hablar de periodismo, pero ya que andamos de no, especies. sí, No, pero a ver, por ejemplo, ahora especies- ya te gustó. Ya me gustó. Especies que son endémicas de México, por ejemplo, se me ocurre la vainilla, ¿no? La vainilla, la Sí. pimienta, la ¿La canela. pimienta es de México? Sí, Yo sí. sí, sí, sí. Sí. Sí, sí. Es un árbol La- de la selva. ¿La pimienta negra? La pimienta negra es un árbol de la selva. Ah, no me Que digas. luego se lleva No sé si también haya pimienta en la India, en las selvas de la India. Otra Otro- especie. Porque la vainilla sí es endémica La vainilla de, es endémica de de Veracruz, ¿no? De la Ajá. zona esta. Lo que Sí. pasa es que hay muchas pimientas. Hay Exacto. roja, verde, La No es negra. cayena, gorda, la cayena, la toda. negra. Aquí, una de las pimientas, no sé, tú, vamos a ponérselo aquí. Bueno, Al y a lado de ver, nuestro ya WhatsApp. que estamos en este, ¿y a qué horas vamos a trabajar? Digo yo, porque Ya estamos trabajando. O sea, nos tienes desde La la ardilla mañana. está bien rebobinante nos para tienes conseguir aquí, tus sí. respuestas. Bueno, ya. Nos tienes aquí con la alegría Pero y es que todo yo eso creo y que- no, yo no creo que una quieres vez más. aquí platiqué, y lo voy a volver a hacer porque me encanta la anécdota y para eso soy yo el que Sí lo conduce, platicaste, ya sé cuándo vas a contar. el de la nuez de la India. Sí lo Ah, platicaste. La nuez de la India, que es carísima además, no es de la India, Ay, pero qué bueno. es de Morelos, de Tepoztlán, Morelos. Ahí de ahí es la nuez de ¿Lo la India, dudas? y se la llevaron a España y entonces le decían a la corte, estos son nueces de la India, de las Indias, de lo que ellos consideraban que estos eran La las India Indias. americana. Pero eso es originario de Tepoztlán, Morelos, la nuez de la India. No me veas Dice, así. a ver, ¿Qué lo busqué no me y no veas me- así. Sí. No, sí, es así. ¿Ya lo buscaste ahí? Digo, contradícelo. y es de la India. Aunque él controle, tú puedes. Es de tener la aquí India, pero bueno, voz y luego voto. hablamos de las Adelante. nueces. Luego haremos Sorry. un debate sobre Juárez y sobre la nuez. Y sobre de la las India. nueces de la India. Y Porfirio Díaz de una vez. Ay, ya, de una para vez, don gastarle un Porfirio, poco. por favor. En 1889, un día como hoy, se funda en Nueva York el periódico The Wall Street Journal, uno de los grandes periódicos, el primer periódico financiero. Sí. Piensa tú que en 1889 pues ya estaban muy preocupados por el tema financiero, de las bolsas, de las acciones y demás. Y bueno, uno de los grandes periódicos de los Estados Unidos, ¿no? Cada vez la prensa en el mundo más vilipendiada, ¿no? Pero en Estados Unidos también, digo, como en México, como en todos lados, ¿eh? Y hay un enorme fenómeno que es, y yo voy a ti también a hacer mi comercial. Mire, usted no confunda, por favor. Los influencers, las redes sociales, son para entretener, no para informar. Los periodistas son para informar. ¿Tienen un valor los influencers y las redes sociales? Claro, Sí. un valor de entretenimiento. Yo veo mucho TikTok. ¿Tú haces? Yo hago TikToks, ¿no? O sea, si usted quiere ver mi cuenta sin sesgo en Arroba TikTok, sin sesgo. @sin sesgo, ahí puede ver mis TikToks. Pero uno no se informa por las redes sociales, uno se informa por los medios. Pero Pero qué difícil desgraciadamente, es hacer Es, entender. es muy ya complicado. las Qué difícil nuevas hacer generaciones entender a las desinforman. Por eso generaciones. ya hay un área de medios digitales en los grandes periódicos y grandes sí. medios para poder Pero atrapar esa audiencia. Lo que sucede es que todo lo que veas, todo lo que leas, todo lo que escuches, le das crédito. Y eso es lo terrible. Y tiene que haber un periodismo serio y no de bulos, porque también hay periodismo. Ah, claro, no, bueno, sí. Entonces es muy complejo saber. Cada ¿Qué día cosa es? me parece más difícil saber qué Sí. es verdad. El ruido informativo es muy complejo. Esa es la muy nueva complicado. competencia que hay que desarrollar en estas generaciones desde el colegio. El saber, en este estado de la información, de dónde, cuál es la fuente veraz y confiable. Sí, Ujú. Eso es lo que hay que desarrollar en ¿Cómo estas nuevas discernir? generaciones. ¿Cómo discernir? así es. Que siempre ha sido lo difícil del ser O humano. incluso, Pero ahorita discernir, más ¿no? todavía. O ¿no? incluso- También es una cuestión de generaciones, porque también los que más sacan esta información falsa y la difunden son las personas grandes. En WhatsApp se pasan información que dices, hijo de... bueno, WhatsApp, pero WhatsApp es un chat No, pero privado. las nuevas generaciones ya, lo primero que les sale todo lo que dice TikTok, yo que trabajo con Es- niños, es verdad absoluta, Lo vi porque en lo vieron TikTok. en TikTok y en un programa que tiene muchos años en la televisión,
También. Entonces ya no le doy publicidad al programa, pero lleva años. Es que lo vimos en TikTok y dicen el nombre del programa y yo Ya. me quiero morir. Sí. Pero eso es para Ujú. ellos. Esa es la verdad. Es muy complicado leer hoy la... Mira, además tenemos que entender algo, no existe una verdad Absoluto. absoluta. Todo es, claro, desde el ángulo en que se mira. Hay que entender también que el emisor tiene un ángulo y tú tienes que entender eso. Es decir, yo siempre lo he dicho, ¿miente el Reforma en México? No, solo da un ángulo. ¿Miente la Jornada en México? No, da de Otro ángulo. del mismo hecho da otro ángulo. Tenemos que entender que cuando leemos algo de la Jornada estamos leyendo un ángulo. Cuando leemos algo del Reforma estamos leyendo otro ángulo. Que ese es el problema justo de estos algoritmos, perdóname, Fer. Porque si tú te pones a buscar odio a Trump, tu algoritmo solo te va a sacar todos los que odian ¿Odias a Trump. Claro. Y Pero entonces si amas crees a que Trump, todo mundo claro. ama u odia. U odia a Trump. Claro, ¿no? pero si tú buscas amo a Trump, pareciera que el mundo Claro. entero ama a Trump porque solo te va Claro. a rodear Ese es de el una peligro burbuja. de los algoritmos, Claro. porque entonces te hace una burbuja de información que tú dices, claro, todos tienen la misma opinión que yo. Hablando de periódicos, hay un hecho único en la historia, o creo que es único en la historia del periodismo. Durante la Guerra Civil Española, el periódico más importante, el ABC, lo fundó Torcuato Luca de Tena, se dividió. Hubo un periódico nacionalista y un periódico republicano. Y hace muchos años sacaron unos fascículos que a mí me maravillaban, que es lo que tú dices. De un lado tendrías el Reforma y del otro lado tendrías la Jornada. Pero bajo Y el mismo entonces- cabezal. Bajo el mismo ABC. cabezal. Ah, Y bueno, entonces, maravilloso. pero lo maravilloso, bueno, al final cuando termina la contienda, se acaba por supuesto el El otro. republicano y el ABC se vuelve el medio de comunicación oficial del régimen. Sí. Entonces lo interesante es cómo puedes ver una noticia de las dos formas, ¿no? Uno dice, nuestros héroes tomaron el Alcázar, ¿no? Y el otro dice, han asesinado a todos por defender el Alcázar. Era la misma Claro, noticia. claro. Claro. Y los dos decían la verdad para... Y estamos viviendo su lado, tiempos es de muy polarización especial. muy difíciles en Ya. los que educar a nuevas generaciones, está. Pau, a discernir sobre el ángulo que están Muy leyendo. difícil. Pensamiento crítico. Uf, Y lograr lo que ustedes luchan todos los días, que lo que lean no lo vuelvan una verdad en su cabeza, Sí, sí, es una porque es fuente, muy ¿no? difícil quitar una verdad. tenemos 3 absoluta. minutos antes de irnos al corte, pero en 3 minutos quiero que platiquemos o empecemos a platicar si no terminamos de Sherlock Holmes. Ah, ¿verdad? ¿Por qué vamos a hablar de Sherlock Holmes? Porque un día como hoy, en 1930, muere su autor, Arthur Conan Doyle, ¿no? Ay, sí. Que bueno, nos trae un personaje que hasta la fecha cautiva, ¿no? Cautiva. Y su se han hecho queridísimo mil Watson. cosas. Su queridísimo Watson, que al final a veces era más intuitivo que él, ¿no? Que él. Sí, claro. Sí, pero lo interesante del personaje, como escritor, una maravilla, escribió una gran cantidad de libros, sus casos, todo, ¿no? Pero de Sherlock Holmes y Watson, que siempre era la balanza, es que él era un fiel creyente del espiritismo, Ujú. Ah, sí. Sí, siendo un Ah. hombre que hablaba, que era totalmente racional. Espiritista. ¿Sí? Ah. O sea, y era muy racional, era algo muy especial. Su gran éxito es totalmente racional Sí, sí. y él era espiritista, Bueno, entonces estos espiritistas. es una Porque si uno, claro, es que si uno se pone a verlo, Sherlock Holmes tiene un método casi científico para Claro, llegar a la verdad. Porque él era médico. Entonces lleva a cabo lleva- él ah. toda se me fue El la palabra. proceso. El proceso. El método científico, ¿no? Para resolver los casos. Porque él era médico, y pero dicen era que espiritista. él no se ve en Sherlock, No, él se ve en Watson. exactamente. De Ah, sí. hecho, Lo también algo interesante. que me llamó la atención, bueno, fue uno de los primeros autores que siempre abogó porque se aboliera la pena de muerte. Ah, mira, qué interesante. Era Ah, pro vida. Bueno, Mm. era. En ese sentido. Sí, sí, claro. sí. Ah, mira. Muy interesante, o sea, es un Bueno, personaje. y uno de los grandes legados de la literatura inglesa, que sin lugar a dudas,
ha permeado a todo el A mundo. todo el mundo. Hay películas. No, hay películas. Aquí vamos a poner uno de sus libros más Pues, interesantes. curiosamente, detestaba él, dicen, a Sherlock Holmes. Sí, Ah. lo mató. Ajá. Lo Lo mató. mata. 5 veces, pero era lo único O sea, que pegaba. el autor no le gustaba el Se personaje. aburrió de él. Ya Se estaba cansó, harto de ya él y estaba lo harto. mata. Y por la presión del público lo revive. Dicen 10 que años Quino, después. dicen que Quino también odiaba ya a Mafalda. A Al Mafalda. final no ¿Sí? la quería. ¿De Sí, veras? que ya estaba harto. Dicen que dibujó un cartón, no lo sé a ciencia cierta, que sale a la calle y le atropella un camión. O sea, Pero ya nunca se ha estaba visto eso. cansado. No, ¿No? pero dicen que Que era ya parte estaba. ya estaba Claro, del personaje. porque además le sucedió una cosa, ya sus otras obras ya no Obras. tenían ningún sentido. Claro. Vamos a hacer una pausa en lo que seguimos hablando de Sherlock Holmes. Nos vamos a tomar un cafecito, nos vamos a tomar una galletita. Y una galleta. Y estamos de regreso con usted en un Y minuto. nos llenamos de migas. De amigas. Ya estamos. Dios mío, qué desastre. De Coca-Cola ese de un nuevo sitio disponer para un amigo más. Que ese es del diluvio que viene. De Ese la obra es- musical del diluvio que viene. No. ¿Cómo sí. está usted? sí. Buenos días, gracias por Bien. acompañarnos. Estamos iniciando este martes con usted. Estamos iniciando con mucha energía. Y le voy a decir por qué estamos iniciando tan alegres. Porque hoy es el día mundial. Bueno, antes que nada voy a saludar a Pau. Perdóname, ¿cómo estás, Pau? ¿Cómo estás, Fer? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Ana? Nos está también, por supuesto, María aquí. Nos acompaña Diego. Y nos acompaña usted, que es lo importante. Así que estamos muy contentos. Gracias. ¿Saben por qué empezamos esto así? Porque hoy es el Día Mundial de las Alergias, de la alergia. Y usted dirá, ¿esto qué tiene que ver? Absolutamente nada. Porque se ríen. Pero cuando estábamos preparando el programa, yo confundí alergia por la palabra alegría. Y les dije, miren qué bonito es el Día de la Alegría. Y nos pusimos hasta a cantar. Luego nuestra productora nos bajó de la nube en la que andábamos y nos dijo, es de la alergia, no de la alegría. Bueno, ojalá sea un día alegre para usted. Para nosotros lo es, porque empezar este camino de la historia con usted siempre nos da mucha Lleno de alegría. alegría. Y por eso cantábamos, nos estábamos hasta acordando algunas canciones de nuestra época que tenía que ver con la alegría. Pero hoy es el Día Mundial de la Alergia. Y esto es algo cada vez mayor. Les doy un dato que aquí me pusieron. Se calcula que el 20% de la población mundial sufre algún tipo de alergia. alergia. Yo no tengo ninguna, fíjate. Y Hasta decía, ahora. ¿O eso crees? Bueno, o tal vez, eso sí. crees, a lo mejor hay algún alimento que te produce una alergia, pero no es tan intensa. En todo caso no me causa. no me causa Hay alimentos que son más Oye. alergógenos que otros. Ajá. Sí. Por ejemplo, las fresas, todas las berries estas. Esas Las son nueces. muy alergógenos. Es que los seres humanos nos comemos todos, nos comemos unos a otros para acabar Bueno, pronto. sí, claro. Todavía Pero no, bueno, sí. todavía no. Bueno, sí. Pero En algunos restaurantes sí. Ay, no, no Iu. digan eso. Ay, ¿no aquí en México? En Japón. Entonces, Ah, sí, yo dije aquí en México en mi vida. No, No Japón. quiero. Pero bueno, no, hay he ido, varias no he ido a Japón. No he hay varias llegado ahí. alergias y sí están aumentando justamente también por el uso de pesticidas, Pesticidas. plaguicidas y todos los químicos que usamos, más todos los microplásticos, más todo lo que... Y hay algunas que son estacionales, ¿no? Porque Hay yo algunas oigo que son mucho del estacionales. polen cuando empieza la primavera, por Exactamente. Al El frío. polen, ¿Hay una alergia Hay al como frío? que cuando empieza el frío y así, sí, esa nunca la he entendido. pero sí hay. es que tiene suéter. Y es de lana y la lana le da la alergia. Es lo que le da la alergia. Pero Bueno, aquí los mexicanos, y yo ahí sí me incluyo, tenemos una alergia que tal vez sea global. Yo tengo una alergia a los lunes. Ah, Sí. Yo es domingo en la noche y sigo con ese síndrome del niño Pero que yo iba creo a que es secundaria y global. decía, ay, es lunes. Acuérdate de Garfield que odiaba los lunes. Ya te lo odiaba los lunes. a mí me regalaron un día una taza, ¿no? Que decía Monday's coming.
Ah, No, y sí es terrible, ¿no? Y si te la dan en la noche del domingo con tu café, Dios mío, ¿Y sí aparte te de causaba. corazón, ¿son alérgicos a algo ustedes? yo no soy alérgico a nada, tú, Pau, Pues seguramente sí. pero no lo tienes así muy... No, a lo que son los jabones, ¿Sí? todos los jabones olerosos, y eso me arruinan la piel. ¿De veras? Sí, tengo piel muy delicada. Sí. ¿Tú, Ana? Pues no, pero ahorita que dice Pau, no sé si es una alergia, pero los perfumes, pero más bien me dan migraña, no es una alergia en Pues sí. debe ser algo parecido. Pero ¿Tú, podría Fer? ir por ahí. No, yo creo que tampoco tengo. Porque fíjate, nuestra productora, María, se hizo alérgica de hace muy poco, Hace 4 años. hace no puedo. 4 años al chocolate. De Sí, las repente alergias pueden surgir que me del... surgen, muero, ¿verdad? Diego, ¿tú Puede eres ser. alérgico a algo? De chiquito fui alérgico al pasto. Al pasto. Y como Ese es muy niño, común. Eso sí está de la... ¿no? Pero Pedro ese es muy alérgico al común. pasto. Al pasto, pero ¿cómo? Pero eso es muy común porque el pasto tiene ciertas... ¿Pesticidas o qué? No. ¿No? Tiene que ver con la estructura del pasto. Tiene como unos ciertos... O sea, si tú ves una hojita de pasto así contra luz, tiene un montón de pelitos y esos pelitos causan alergia. Tienen... Si tú te ves en un microscopio un pasto, es impresionante lo que tiene. Sí. Y Yo en, por eso y siempre en he la dicho que piel, no hay que además. ver nada por el microscopio porque todo es horrible. Todo es increíble. La bióloga. La bióloga. Ay, La bióloga. Ah, No, es que bien. si tú ves por el microscopio es otro lo mundo. que te comes, no comes nada. Pero es otro Se ve mundo. todo horrible. Se ve todo espantoso. Ok. O sea, ve un yogur en el microscopio y dices, Dios, yo no me como esto nunca en la vida. ¿No? Es una cosa ahí espantosa. Que se va moviendo. porque- Bueno, vamos a empezar nuestro recorrido Eso porque es el Día Mundial de la La Alegría. alergia. de la alegría, A partir no de la hoy- alergia. a partir de hoy Yo, es el día- yo me puse tan contento cuando vi que era el Día de la Alegría que dije, ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Ya, a partir de ¿Y hoy. sí habrá un Día de la Alegría? Seguro que sí. sí. En enero hay Pues un está día. el día de la felicidad, yo creo que es parecido, bueno. ¿no? Está bien. Está bien. Ahora, en las últimas encuestas que se hacen sobre México países que son... es muy feliz. México es muy feliz. Trabajamos un montón, ganamos muy poco, tenemos Miseria. servicios de la fregada, pero somos somos muy felices. felices. Así sobrevivimos. Pero fíjate, no, pero Bueno, Es que nos hacemos burla de nuestras es un mecanismo desgracias. de defensa maravilloso. pero ¿no? además lo digo en serio porque mira, países escandinavos que tanto nos sorprenden aquí en México, que tanto queremos imitar, tienen servicios de salud muy eficientes, ganan mucho dinero, trabajan jornadas muy considerables, casi no hay desempleo y están casi siempre en los países Más depresivo. más Pero ¿qué es sí, eso? nunca tienen El sol. clima, Oye, no hay pero luz, nunca no. tienen sol. Nunca tienen O sea, sol. si tú sales y siempre está Si son nublado, 6 pues meses dices, de no, noche. no me gusta. Bueno, pues ahí lo Sí. tiene usted. Bueno, vámonos a las efemérides. Por favor. 1889. No, ¿No? ¿Qué me estoy saltando? no, ver. bueno, ¿No era sí, esta? ponla, Ah, que no, ya, sí ya era no esta. quisimos No, hablar. ¿qué quieres? Vasco de Gama. Vamos a hablar de Vasco de Gama. No te Ok, pongas así. ok. Bien. Es que luego yo ya ni entiendo mis rayones. No sé si los rayones son no o sí. Tengo que cambiar mi sistema. 1497, el navegante portugués Vasco de Gama parte rumbo a la India. Y la pregunta es, ¿y ahora sí? Sí, Ahora sí. ahora sí, ahora sí. Ahora sí llega a la India. O sea, India. la maravilla de esto, lo que representa, que comentábamos, es que Vasco de Gama sí llega a la India y logra negociar con los musulmanes y cambia la historia porque entonces el control del comercio hacia la India y de las especias ya se vuelve un tema más internacional y por eso tenemos especies en la cocina española y portuguesa. Ujú. Ah. Gracias a la primera. Ahora, yo Por eso la sabía. comida inglesa sabe horrible. Sí. Yo siempre me he Fish and preguntado chips. Estoy de acuerdo. horroroso, sí. qué obsesión por las especies, Pues ¿no? porque todo sabía espantoso. Hombre, Esa era pero carne como hervida. para atravesar el mundo, encontrarse Una, continentes eran en caras. medio, hacer guerras. Por las especies, por el curry, por Dios, tal Bueno, vez. Pues, bueno, eran y por el, Por la caras. pimienta. espérenme, y por el chocolate, y por tantas Y por la- cosas. chocolate, eso que no La es una especie. canela. La el señor canela. que no puede vivir La sal. sin café se queja. ¿Tú harías una guerra por el café? Pero mañana. Mañana, entonces. Pero el café no es una especie. Es Es una un semilla. fruto. Es un O fruto. sea, es una especie. Pero bueno, Pero igual, si tuvieras la que ir pimienta. hasta la A ver, India por piensa, él, no lo Carlos, hubieras sí, hecho. sí. Piensa, en esa época no hay refrigeradores.
La carne se echaba a perder, pero aún así te la comías. O sea, Sí, hay sí. recetas de cómo preparar un faisán podrido. O sea, el chiste es colgarlo, que se vaya pudriendo y luego lo O cocinas. cómo conservar la carne con sal, O ¿no? cómo Por conservar la carne ejemplo. con sal. ¿Quién te Entonces, puedes imaginar necesitabas que las especias era? para que algo supiera más o menos rico. En vez de hervir un pollo muerto de hace quién sabe cuántos días, que no estaba bien conservado, o un pescado, y entonces No sé. las especias le daban Pero a pues, mí un siempre me ha saborcito. parecido que Después de esa esto me obsesión acabo por de las volver especies- vegetariano. Pero el ser humano siempre ha buscado un mejor sabor. Desde el hombre primitivo, la famosa sopa de piedra Sí, claro. era por los minerales de la misma piedra que la hacía menos insípida su agua, por ¿Qué así era la decirlo. sopa de piedra, perdón? Ponían con fuego a calentar agua, pero le echaban piedra para que soltara estos minerales Ah, y entonces tuviera tenía sales. sabor Porque y tuviera un Tenía poquito de sales. sabor. Yo sabía rápidamente, cuento una de un porriocero que llevaba su sopa, su piedra, y llegaba a pedir limosna y decía, oiga, me puede dar, me podría hervir mi piedra, pero le va a saber muy feo, vamos a echarle cosas, y entonces al final le Tenía un daban gran una magnífica sopa, pero él siempre rescataba su piedra para la que Ese sigue. es un cuento donde se habla de la solidaridad, donde todos si ponemos, yo Ajá. se los veo mucho a los niños. Es muy Sí, bonito. es muy ¿sí? bonito, sí. mira. Es una sopa de De piedra. piedra. Claro. Hay una muy famosa en Oaxaca. ¿De piedra? Hay una sopa de piedra Ahora, famosa en Oaxaca. Y además esa ponen con una gran temperatura, María, las piedras. Ujú. Entonces realmente lo que hacen es al ponerlas en el agua hierve. Sí. Y entonces eso es lo interesante. Hay una transferencia, tú que Exacto. bióloga, y le da un sabor muy especial. Ahora, hablando de especies, ya no sé ni en qué andamos. Yo quería hablar de periodismo, pero ya que andamos en no, especies- sí, No, pero a ver, por ejemplo, ahora especies- ya te gustó. Ya me gustó. Especies que son endémicas de México, por ejemplo, se me ocurre la vainilla, ¿no? La vainilla, Sí. la pimienta, la ¿La canela. pimienta es de México? Sí, Yo sí. sí, sí. Shu, sí. shu, shu. Sí, sí, sí. Es Oh, sí, Es sí, un sí. árbol La- de la selva. ¿La pimienta negra? La pimienta negra es un árbol de la selva. Ah, no me digas. Que luego se lleva a- No sé si también haya pimienta en la India, en las selvas de la India. Otra Otro- especie. Porque la vainilla sí es endémica La vainilla de, es endémica de, de Veracruz, ¿no? De la Ajá. zona esta. Lo que Sí. pasa es que hay muchas pimientas. Hay roja, verde, La Muy negra. cayena, gorda, la cayena, la toda. negra. Aquí, una de las pimientas, no sé tú, vamos a ponérselo aquí. Bueno, y Al a lado de ver, nuestro ya WhatsApp. que estamos en este, ¿y a qué nos vamos a trabajar? Digo yo, porque Ya estamos trabajando. O sea, nos tienes desde La la ardilla mañana. está bien rebobinante nos para tienes conseguir aquí tus de- respuestas. bueno, ya, Nos tienes aquí con la alegría pero y es que todo yo eso creo y que- no, yo no creo que una quieres vez más. aquí platiqué, y lo voy a volver a hacer porque me encanta la anécdota y para eso soy yo el que Sí lo conduce, platicaste, ya sé cuándo vas a contar. el de la nuez de la India. Sí lo Ah, platicaste. La nuez de la India, que es carísima además, no es de la India. Ay, pero qué bueno. Es de Morelos, de Tepoztlán, Morelos. Ahí de ahí es la nuez de la ¿Lo India. dudas? Se la llevaron a España y entonces le decían a la corte, estos son nueces de la India, de las Indias, de lo que ellos consideraban que estos eran La las India Indias. americana. Pero eso es originario de Tepoztlán, Morelos, la nuez de la India. No me veas Dice, así. a ver, ¿Qué lo busqué no y me no veas me- así. No, sí, es así. ¿Ya lo buscaste ahí? Digo, contradícelo. y es de la India. Aunque él controle, tú puedes. Es de tener la aquí India, pero bueno, voz y luego voto. hablamos de las Adelante. nueces. Luego haremos Sorry. un debate sobre Juárez y sobre la nuez. Y sobre las nueces de la Y India. Y Porfirio Díaz de una vez. Ay, ya, de una para vez, don gastarle un Porfirio, poco. por favor. En 1889, un día como hoy, se funda en Nueva York el periódico The Wall Street Journal, uno de los grandes periódicos, el primer periódico financiero. Sí. Piensa tú que en 1889 pues ya estaban muy preocupados por el tema financiero, de las bolsas, de las acciones y demás. Y bueno, uno de los grandes periódicos de los Estados Unidos, ¿no? Cada vez la prensa en el mundo más vilipendiada, ¿no? Pero en Estados Unidos también, digo, como en México, como en todos lados, ¿eh? Y hay un enorme fenómeno que es, y yo voy aquí también a hacer mi comercial. Mire, usted no confunda, por favor. Los influencers, las redes sociales, son para entretener, no para informar. Los periodistas son para informar. Tienen un valor
los influencers y las redes sociales, claro, Sí. un valor de entretenimiento. Yo veo mucho TikTok. ¿Tú haces? Yo hago TikToks, ¿no? O sea, si usted quiere ver mi cuenta Sin Sesgo en TikTok, @Sin Sesgo, ahí puede ver mis TikToks. Pero uno no se informa por las redes sociales, uno se informa por los medios. Pero Pero qué difícil desgraciadamente es hacer Es, entender. es muy ya complicado. ya Qué las difícil nuevas hacer generaciones sí se entender a las informan. Por eso generaciones. ya hay un área de medios digitales en los grandes periódicos y grandes Pues sí. medios para poder Pero atrapar esa audiencia. lo que sucede es que todo lo que veas, todo lo que leas, todo lo que escuches, le das crédito. Y eso es lo terrible. Y tiene que haber un periodismo serio y no de bulos, porque también hay periodismo. Ah, claro, no, bueno, sí, ¿sí? sí. Entonces es muy complejo saber. Cada ¿Qué día cosa es? me parece más difícil saber qué Sí. es verdad. El ruido informativo es muy complejo. Esa es la muy nueva complicado. competencia que hay que desarrollar en estas generaciones desde el colegio. El saber, en este estado de la información, de dónde, cuál es la fuente veraz y confiable. Sí, Ujú. Eso es lo que hay que desarrollar en ¿Cómo estas nuevas discernir? generaciones. ¿Cómo discernir? así es. Que siempre ha sido lo difícil del O, ser o- humano. o incluso, Pero ahorita discernir, más ¿no? todavía. O ¿no? incluso- También es una cuestión de generaciones, porque también los que más sacan esta información falsa y la difunden son las personas grandes. En WhatsApp se pasan información que dices, hijo de... bueno, WhatsApp, pero WhatsApp es un chat No, pero privado. las nuevas generaciones ya, lo primero que les sale todo lo que dice TikTok, yo que trabajo con Es- niños, es verdad absoluta, Lo vi porque en lo vieron TikTok. en TikTok y en un programa que tiene muchos años en la televisión también. Entonces ya no le doy publicidad al programa, pero lleva años. Es que lo vimos en TikTok y dicen el nombre del programa y Y yo ya. me quiero morir. Sí. Pero eso es para Ujú. ellos. Esa es la verdad. Es muy complicado leer hoy la... Mira, además tenemos que entender algo, no existe una verdad Absoluto. absoluta. Todo es, claro, desde el ángulo en que se mira. Hay que entender también que el emisor tiene un ángulo y tú tienes que entender eso. Es decir, yo siempre lo he dicho, ¿miente el Reforma en México? No, solo da un ángulo. ¿Miente la Jornada en México? No. No, Da de otro ángulo. del mismo hecho, da otro ángulo. Tenemos que entender que cuando leemos algo de la Jornada estamos leyendo un ángulo. Cuando leemos algo del Reforma estamos leyendo otro ángulo. Que ese es el problema justo de estos algoritmos, perdóname, Fer. Porque si tú te pones a buscar odio a Trump, tu algoritmo solo te va a sacar todos los que odian ¿Odias a Trump. Claro. Y Pero entonces si amas crees a que Trump, todo mundo claro. ama u odia. U odia a Trump. Claro, ¿no? pero si tú buscas amo a Trump, pareciera que el mundo Claro. entero ama a Trump porque solo te va Claro. a rodear Ese es de el una peligro burbuja. de los algoritmos, Claro. porque entonces te hace una burbuja de información que tú dices, claro, todos tienen la misma opinión que yo. Hablando de periódicos, hay un hecho único en la historia, o creo que es único en la historia del periodismo. Durante la Guerra Civil Española, el periódico más importante, el ABC, lo fundó Torcuato Luca de Tena, se dividió. Hubo un periódico nacionalista y un periódico republicano. Y hace muchos años sacaron unos fascículos que a mí me maravillaban, que es lo que tú dices. De un lado tendrías el Reforma y del otro lado tendrías la Jornada. Pero bajo Y el mismo entonces- cabezal. Bajo el mismo ABC. cabezal. Ah, Y bueno, entonces, maravilloso. pero lo maravilloso, bueno, al final cuando termina la contienda, se acaba por supuesto el El otro. republicano y el ABC se vuelve el medio de comunicación oficial del régimen. Sí. Entonces lo interesante es cómo puedes ver una noticia de las dos formas, ¿no? Uno dice, nuestros héroes tomaron el Alcázar, ¿no? Y el otro dice, han asesinado a todos por defender el Alcázar. Era la misma Claro, noticia. claro. Claro. Y los dos decían la verdad para... Y estamos viviendo su lado, tiempos es de muy polarización especial. muy difíciles en Ya. los que educar a nuevas generaciones, está. Pau, a discernir sobre el ángulo que están Muy leyendo. difícil. Pensamiento crítico. Uf, Y lograr lo que ustedes luchan todos los días, que lo que lean no lo vuelvan una verdad en su cabeza, Sí, sí, es porque una es muy fuente, ¿no? difícil quitar una verdad. tenemos absoluta. 3 minutos antes de irnos al corte, pero en 3 minutos quiero que platiquemos o empecemos a platicar, si no terminamos, de Sherlock Holmes. ¿Verdad? ¿Por qué vamos a hablar de Sherlock Holmes? Porque un día como hoy, en 1930, muere su autor,
Arthur Conan Doyle, Ujú. ¿no? Ay, sí. Que bueno, nos trae un personaje que hasta la fecha cautiva, ¿no? Cautiva. Y su se han hecho queridísimo mil Watson. cosas. Su queridísimo Watson, que al final a veces era más intuitivo que él, ¿no? Que él. Que él- Sí, que él- claro. Sí, pero lo interesante del personaje, como escritor, una maravilla, escribió una gran cantidad de libros, sus casos, Ujú. todo, ¿no? Pero de Sherlock Holmes y Watson, que siempre era la balanza, es que él era un fiel creyente del espiritismo, Ujú. Ah, sí. Sí, sí, siendo un Ah. hombre que hablaba, que era totalmente Él es un racional. espiritista. ¿Sí? Ah. O sea, y era muy racional, era algo muy especial. Su gran éxito es totalmente racional Sí, sí. y él era espiritista. Bien. Entonces, Estos espiritistas. es una. Porque si uno, claro, es que si uno se pone a verlo, Sherlock Holmes tiene un método casi científico para Claro, llegar a la verdad. porque él era médico. Entonces lleva a cabo lleva- él ah. toda se me fue El la palabra. proceso. El proceso. El método científico, ¿no? Para resolver los casos, porque él era médico, Y pero dicen era que espiritista. él no se ve en Sherlock, No, él se ve en Watson. exactamente. Ok. De Ah, sí. hecho, Lo también algo interesante. que me llamó la atención, bueno, fue uno de los primeros autores que siempre abogó porque se aboliera la pena de muerte. Ah, mira, qué interesante. Era pro vida, bueno, Mm. era. En ese sentido. Sí, sí, claro. sí. Ah, mira. Muy interesante, o sea, es un Bueno, personaje. y uno de los grandes legados de la literatura inglesa, que sin lugar a dudas, ha permeado a todo el A mundo. todo el mundo. Hay películas. No, hay películas. Y Aquí vamos a poner uno de sus libros más Pues, interesantes. curiosamente, detestaba él, dicen, a Sherlock Holmes. Sí, Ah. lo mató. Ajá. Lo Lo mató. mata. 5 veces, pero era lo único O sea, que pegaba. el autor no le gustaba el Se personaje. aburrió de él. Ya Se estaba cansó, harto ya de él y estaba lo harto. mata. Y por la presión del público lo revive. Dicen 10 que años Kino, después. dicen que Kino también odiaba ya a Mafalda, A al Mafalda. final no ¿Sí? la quería. ¿De Sí, veras? que ya estaba harto. Dicen que dibujó un cartón, no lo sé a ciencia cierta, que sale a la calle y le atropella un camión. O sea, Pero ya nunca se ha estaba visto eso. cansado. No, No. pero dicen que Que era ya parte estaba. ya estaba Estaba ciclado del personaje. porque además le sucedió una cosa, ya sus otras obras ya no Obras. tenían ningún sentido. Claro. Vamos a hacer una pausa en lo que seguimos hablando de Sherlock Holmes. Nos vamos a tomar un cafecito, nos vamos a tomar una Dos, galletita. y una galleta. Y estamos de regreso con usted en un Y minuto. nos llenamos de migas. De migas. Ya estamos. Dios mío, qué desastre.